En el siguiente circuito, RC, sometido a una FEM, fuerza electromotriz de 28 voltios, y el cual está constituido de la siguiente manera: una resistencia de 2 ohmios, una resistencia de 3 ohmios, una resistencia de 6 ohmios, una capacitancia de 6 microfaradios, una capacitancia de 8 microfaradios y una capacitancia de 14 microfaradios. Tenemos que simplemente encontrar cuánto vale tau, llamada también la constante de tiempo. Para encontrar la constante tau tenemos que saber a qué es igual. La constante tau, o constante de tiempo, es igual a la resistencia por la capacitancia de un circuito RC. De ahí el nombre del circuito, RC. Dentro de ese circuito actúa una constante de tiempo llamada tau. Es obvio que tenemos que calcular cuánto es la resistencia, una única resistencia para el circuito y una única capacitancia para el circuito. Entonces tenemos que calcular la resistencia equivalente y la capacitancia equivalente. Vamos a empezar entonces con las resistencias. Entonces, como tenemos dos resistencias en paralelo, podemos aplicar la suma. Entonces, recuerden, cuando tenemos resistencias en paralelo, debemos aplicar la siguiente fórmula. 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. ¿De acuerdo? Decimos que están en paralelo porque están en paralelo y cerradas por un circuito. Podríamos decir incluso que se encuentran a un mismo potencial entre un punto A y un punto B, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sometidas a una misma variación de potencial. Entonces, 1/3 más 1/6 nos da 0.5. Y eso tenemos que elevarlo a la menos 1. Por ende, obtenemos como resultado que la resistencia en paralelo equivalente es igual a 2 ohmios. Esto se convierte en simplemente 2 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al circuito? Ocurre esto. Ya no tenemos nada de esto. Nada de esto. Ya no tenemos dos resistencias. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una resistencia equivalente. ¿Cuánto vale esa resistencia? Simplemente 2 ohmios. Bien. Ahora, si podemos observar, tenemos estas dos resistencias que están en serie, una seguida de la otra. Entonces podemos sumarlas. Y recordemos, cuando calculamos la resistencia en serie equivalente entre dos resistencias que se encuentran, valga la redundancia, en serie, tenemos simplemente que sumar algebraicamente. Entonces tenemos 2 ohmios más 2 ohmios. Esto nos da como resultado 4 ohmios. Luego de aplicar el equivalente, será una sola resistencia de 4 ohmios. Bien, ahora, ya tenemos una sola resistencia en el circuito RC, que sería la resistencia equivalente de todas. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la capacitancia equivalente. Sin embargo, tenemos 3 capacitores, pero si se dan cuenta, estos capacitores están todos en serie, uno seguido del otro. No se encuentran al mismo potencial, sin embargo, las cargas que poseen son iguales. Pero eso no nos interesa, porque lo único que vamos a ir a hacer será calcular la capacitancia equivalente. Para capacitores funciona al revés. Cuando calculamos las capacitancias en serie equivalentes, tenemos que calcular del siguiente modo. 1 sobre la capacitancia equivalente en serie es lo mismo que tener 1 sobre la capacitancia 1 de 6 microfaradios más 1 sobre la capacitancia de 8 microfaradios más 1 sobre la capacitancia de 14 microfaradios. Entonces, al aplicar la suma, veamos cuánto obtenemos como resultado. Recuerden, el resultado que obtenemos aquí lo tenemos que elevar a la menos 1. Obtengo 2.75. Y esa sería la capacitancia en serie equivalente. 2.75. ¿De
Recordemos que estamos trabajando microfaradios. Entonces, ya todo esto que está aquí puedo borrarlo y poner simplemente un solo capacitor equivalente, que es de 2, que tiene una capacitancia de 2.75 microfaradios. Ahora que logramos obtener un circuito mucho más sencillo, que posee una sola resistencia y un solo capacitor, podemos calcular la constante tau. Tau será igual a 4 ohmios por 2.75 por 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Faradios. 10 a la menos 6 lo mismo que tener microfaradios. Entonces, veamos cuánto sale. 2.75 por 10 a la menos 6 por 4. Me da como resultado 1.1 por 10 a la menos 5. Y no olvidemos las unidades de la constante tau. Como es una constante de tiempo, sus unidades son los segundos. Entonces hemos logrado calcular la constante tau para este pequeño circuito RC, en el cual logramos calcular la capacitancia equivalente y la resistencia equivalente. Entonces recordemos, un circuito RC es un circuito en el cual nosotros tenemos la presencia sea de resistencias, sea de capacitores sometidos a una variación de potencial o a una fuerza electromotriz, que en este caso ni siquiera nos sirvió. Esa sería entonces la resolución a este pequeño ejercicio.